Su Majestad Roger Federer fue un elegante tenista suizo que durante toda una década reinó con gran estilo y deportividad las pistas del mundo, pero cuando vivía el mejor momento de su carrera, dos jóvenes hidalgos tomaron terreno y lo despojaron de la corona. Por un buen rato Su Majestad desapareció del mapa, en lo que parecía la inminente extinción de su linaje. Sin embargo, a corazón valiente escapó el letargo que lo tenía cautivo para vivir su última gran aventura: recuperar el trono. En el tenis profesional, anualmente hay 4 torneos que son los más importantes, y ganarlos es lo máximo, significa estar en lo más alto. Se llaman de Grand Slam, Major o Majors, y uno tiene lugar en Australia, otro en Francia, uno más en Inglaterra y finalmente en los Estados Unidos. El reinado de Federer comenzó en 2003 sobre el británico césped de Wimbledon, en donde ganó su primer título con 22 años, tras vencer con facilidad en 3 sets al australiano Mark Philippoussis. Al año siguiente se confirmó como una leyenda en ascenso, haciéndose con 3 de los 4 Grand Slam de la temporada. En el abierto australiano aplastó en la final al ruso Marat Safin, levantando su segundo Major, y por primera vez se posicionaba como el número 1 del mundo. Su título de Wimbledon lo retuvo con éxito al vencer en 4 vueltas al estadounidense Andy Roddick, y en el abierto estadounidense le dio una paliza al australiano Lleyton Hewitt con 2-6-0 y un 7-3, convirtiéndose en el primer tenista de la historia en ganar 4 finales consecutivas de Grand Slam. Pero no solo eso, además fue el primer jugador profesional en ganar 3 títulos mayores en el mismo año, desde que lo hizo el sueco Matt Wilander en 1998, y se unió a la leyenda Andre Agassi como los 2 únicos jugadores en activo que conseguían 3 diferentes torneos Major en la era Open. 2005 fue otra temporada brutal, logró el tricampeonato de Wimbledon venciendo una vez más a Andy Roddick, en lo que calificó como uno de los mejores partidos de su carrera, puesto que dominó toda la contienda sin conceder un solo set, y en la final del US Open revalidó su título del año anterior tras imponerse al veterano estadounidense de 35 años Andre Agassi. Roger terminó la temporada con 2 coronas de Grand Slam, sumando un total de 6, 11 títulos, 23 finales seguidas abrazando la victoria, 81 triunfos, y únicamente pudieron doblegarlo el francés Richard Gasquet en cuartos de final de Monte Carlo, el ruso Marat Safin en semifinales del Open de Australia y el español Rafael Nadal en la penúltima ronda de Roland Garros. Estábamos frente al mejor tenista de todos los tiempos, y 2006 fue testigo de ello. Nuevamente comenzó y terminó como número 1, ganó 12 títulos y 92 partidos, perdió solo 5 y estuvo a un triunfo de hacerse con los 4 torneos mayores. El que le faltó en la baraja fue Roland Garros, donde caería frente a quien sería su nuevo némesis, el jovencito español Rafael Nadal, mismo que ya lo había superado en Roma, Monte Carlo y Dubái. Fuera de Francia, Roger se llevó todo. En Australia, durante el primer Grand Slam de la temporada, superó en 3 de 4 episodios al chipriota y revelación del torneo Marcos Baghdatis, adjudicándose el 7º grande de su carrera. 6 meses después, el octavo fue a su vitrina cuando en Londres se vengó de Nadal, llevándose 3 sets de 4 durante la final, para su 4º Wimbledon consecutivo y su segunda victoria sobre el mallorquín de 20 años. El último grande del Tour 2006 se lo adjudicó en Estados Unidos, luego de pegarle en 4 rounds al local Andy Roddick, lo cual significó su 9º Grand Slam. Sin contemplar sponsors, en aquel año calendario se embolsó $8.343.000. El 2006 fue arrancado del calendario para darle paso al año nuevo, uno en el que Su Majestad terminaría como el jugador número 1 del planeta por 4ª oportunidad consecutiva, incrementaría a 12 sus títulos de Grand Slam y ocuparía un lugar en el listado de la revista Time como una de las 100 personas más importantes sobre la faz de la Tierra, con tan solo 25 primaveras. Otra vez llegó a las finales de los 4 Majors, en donde el chileno Fernando González probó su poderío sin poder ganarle un solo set en la final del abierto australiano, del cual se convirtió en tricampeón. Nadal en la final de Roland Garros volvió a ser el negrito en el arroz, sin embargo en Londres alcanzó la final por 5ª vez al hilo, y una vez más le cobró revancha al español, en lo que fue una final épica, la primera a 5 sets desde 2001, con lo que se proclamó pentacampeón, igualando al mítico Bjorn Borg con 5 títulos de Wimbledon consecutivos. Aunque lejos de su mejor nivel para la edición 126 del US Open, Roger Federer se impuso en 3 sets a la estrella en ascenso y número 3 del mundo, el serbio Novak Djokovic, con lo que llegó a 188 semanas como líder del circuito, y al cerrar diciembre, de puros torneos facturó más de $10 millones. People would say my play was effortless. Most of the time, they meant it as a compliment.
but it used to frustrate me when they would say he barely broke a sweat, or he's even trying. The truth is, I had to work very hard to make it look easy. 2008 apareció como el año más difícil desde el arribo de Roger a la élite del tenis mundial. Comenzaría a perder protagonismo por culpa de una mononucleosis que lo aquejó y además dos chicos de enorme categoría, el serbio Djokovic, pero principalmente Rafael Nadal. Federer comenzó el año intentando defender su título en Australia, pero sucumbió en semifinales frente a Nole, y lo que le siguió fue aún peor. No solo perdió ante Nadal en Monte Carlo y Hamburgo, sino que también lo hizo en la final de Roland Garros por tercer año consecutivo, que no era sorpresa, mas no así en Inglaterra, en donde el español le arrebató el que hubiera sido su sexto Wimbledon al hilo, durante la tercera final sucesiva entre ellos, una que ha sido bautizada por muchos apasionados del tenis como la mejor final de la historia por diversos factores. Pasó a ser la más larga en la historia de la competencia, pues duró casi 5 horas, y los mismos sets, 3 para Rafa y 2 para Roger, quien además de quedarse en 5 grandes londinenses y cortar su racha de 65 partidos sobre la hierba sin perder, dejaba de ser el número 1 del ranking mundial después de poco más de 4 años y 237 semanas consecutivas. Por fortuna no todo fue oscuridad, puesto que en los Juegos Olímpicos de Beijing salió como abanderado de la delegación suiza y además ganó oro en dobles. Pero no solo eso, durante el último Grand Slam del año, conquistó por quinta vez consecutiva el Abierto de Estados Unidos, en tanto que se opuso en 3 episodios al escocés Andy Murray, igualando el récord del norteamericano Bill Tilden en 1924. La hegemonía de Rafa Nadal sobre nuestro protagonista se remarcó todavía más para 2009, y prueba de ello el primer Grand Slam del año, en donde perdió la final con su eterno rival. Por el resbalón en Australia no debe pensarse que Roger tuvo un mal año, sino al contrario, porque culminaría uno de los más fascinantes de su carrera siendo elegido por la ATP como el mejor jugador de la década y se reacomodaría como el número 1 del circuito. Por cuarta vez ininterrumpida se metió a la final de Roland Garros y por fin la ganó, el único título que le faltaba a su majestad, del cual se hizo luego de superar en 3 sets al sueco Robin Söderling, curiosamente el único tenista capaz de vencer a Rafael Nadal entre 2005 y 2015. Entonces Roger llegó a Wimbledon con los ánimos por los cielos y el 6 de julio volvió al primer puesto de la clasificación. Todo esto durante su sexta final londinense, una vez que venció en la final interminable al estadounidense Andy Roddick. Federer salió avante en 5 parciales de 5-7, 7-6 con tiebreak de 8-6, 7-6 con tiebreak de 7-5, 3-6 y 16-14. Sí, escuchaste bien, 16-14. Con esto se convirtió en el único jugador después de Ivan Lendl en 1989 que recuperó el reinado después de haberlo perdido durante una temporada. Firmó el mayor número de triunfos en Wimbledon con 51. Y por si fuera poco, desfalcó a Peter Sampras como el mejor tenista de todos los tiempos con 15 Grand Slam. And overtake Pete Sampras' illustrious record. And at the end. But just enough of it. Many now considered him the greatest player of all time.
Por desgracia, en la final del US Open, el joven argentino Juan Martín del Potro consiguió el mayor éxito de su carrera al derrotar a su majestad en 5 vueltas y romper la ráfaga de 55 majors consecutivos ganados por tenistas europeos. Pese a no alcanzar su sexto Open estadounidense, Roger terminó el año como número 1 del mundo y mejor tenista de la década. No obstante, al caer 2010, el suizo viviría el inicio de lo que iba a ser la segunda gran crisis de su carrera. A mitad del año dejó de ser el mejor rankeado del planeta. Aunque ganó el primer Grand Slam de la temporada en sets seguidos frente a Andy Murray, el verdadero protagonista del año fue su eterno rival Rafael Nadal. Si 2010 fue el año de Nadal, 2011 resultó ser para Novak Djokovic, la nueva estrella emergente, mientras que el reloj suizo no pudo ganar ningún torneo importante y quedó relegado al tercer lugar de la clasificación. El serbio se embolsó a Australia, Wimbledon y Estados Unidos, dejando únicamente Roland Garros para Rafa y Roger, quien no pudo amarrar el torneo que más se le negó, pese a que en la semifinal terminó con la racha de 43 victorias de Nole. Pero el rey no estaba muerto. Para 2012 reapareció haciendo buenas cosas. Durante el Abierto de Australia jugó su partido número 1000, en el cual venció a Juan Martín del Potro en cuartos de final. Sumaba 24 partidos al hilo sin conocer la derrota, hasta que en semifinales Rafa Nadal le cortó la buena racha. En Roland Garros también se quedó en semis, pero a manos de Novak Djokovic, de quien se vengaría meses más tarde en Wimbledon, eliminándolo durante la misma instancia. En la final del Southwest London enfrentó al escocés Andy Murray, venciéndolo en 4 episodios, con lo que no solo igualaba a Sampras y Renshaw en 7 títulos de Wimbledon, el 17º de Grand Slam para su cuenta personal, sino que recuperó el puesto número 1 del mundo, el cual mantendría por los próximos 4 meses. Su majestad representó a Suiza en los Juegos Olímpicos de verano y se colgó la medalla de plata en lo que fue el partido más largo de la historia de la cita olímpica. Finalmente, en el Abierto de Estados Unidos llegó hasta los cuartos de final, pero cayó frente a Thomas Berdych, poniéndole fin a sus 8 semifinales consecutivas desde 2004. Con 32 años, en 2013 comenzaron los problemas físicos, puntualmente una lesión en la espalda que se atendió muy tarde, y de los 18 torneos que se jugó ese año, apenas ganó uno. Federer había pasado de un promedio de 6 títulos por temporada a solo uno, una debacle de la que muchos juraron que nunca se repondría. En diciembre de 2013 despidió a su histórico entrenador Paul y anunció de manera oficial que trabajaría con Stefan Edberg, el hombre que había sido su referencia tenística, pero también moral durante su crecimiento y formación deportiva. Tras el cambio de entrenador también hubo de raqueta. El suizo guardó la Wilson Pro Staff de 90 pulgadas con la que ganó 76 títulos en 12 años y estrenó la Pro Staff Wilson RF97, con la que aumentaría su fuerza, estabilidad y la potencia. En 2014 pasó a un estilo de juego más ofensivo, pero su defensa se redujo enormemente. En particular, el movimiento lateral empeoró mucho después de la lesión de espalda, pero aún así le alcanzó para ser uno de los 4 grandes triunfadores del año en el tenis masculino, llevando a Suiza a quedarse con la competición mundial por equipos, haciendo una dupla formidable en la Copa Davis. Pese a la recuperación tenística en 2014, no fue capaz de ganar un solo Grand Slam y solo pudo llegar a la final de Wimbledon. Ahí luchó e incluso evitó la derrota antes del quinto set, pero se vio superado por el serbio Novak Djokovic. Volver a ganar un Grand Slam sería su principal reto para 2015, un objetivo factible a pesar de su edad, puesto que mantenía un nivel capaz de derrotar a cualquier rival. Con 33 años, solo había añadido un grande a su palmarés, Wimbledon 2012, un título en los últimos 19 Grand Slam disputados, pero el verdadero resurgir debía esperar un poco más, ya que 2016, el 17 veces campeón de Grand Slam, vivió la peor temporada de su carrera. Ningún título, poca continuidad, operaciones, lesiones y retiradas. Se tuvo que bajar de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, una cita que estaba marcada como obligatoria, pues tenía el objetivo de conseguir la medalla dorada en singles, único gran logro que aparecía en blanco en su currículum.
Pese a los números rojos y el dolor de las lesiones, Roger superaría las adversidades y, motivado por su pasión al tenis, iba a regalarle al mundo su mejor versión tenística en lo que llamaremos el retorno del rey. Esta temporada es considerada por algunos como una de las mejores temporadas de regreso de todos los tiempos. Federer ganó un total de 7 títulos en la temporada, la mayor cantidad desde 2007, y con un récord de victorias y derrotas de 54-5. Su porcentaje de victorias fue el más alto desde 2006. Con estos logros, la temporada fue estadísticamente la más exitosa de Federer en más de una década. Tras 6 meses en la congeladora por una lesión de rodilla, Roger, de 35 años, pisó fuerte en Australia, conquistando su 18º Grand Slam en un duelo épico frente a Rafael Nadal. Casi 4 horas de partido, uno épico en el que Federer fue ligeramente superior al español. Su majestad remontó en la manga de desempate y ganó 5 juegos seguidos para convertirse en el segundo campeón más longevo de Grand Slam. That match better if it's good, and it is. De esta manera, el suizo terminó con una racha de 5 años sin mover su palmarés de grandes torneos. Llegó a los 18 títulos de los Majors para un total de 89. Durante el mes de julio, Roger hizo historia y marcó otro récord al ganar su 8º Wimbledon después de derrotar Marin Cilic en 3 sets corridos 6-3, 6-1 y 6-4. Además, se hacía del trofeo de Wimbledon sin perder un solo set, algo que en toda la historia lo había logrado únicamente el sueco Björn Borg en 1976. Con esto, su majestad levantaba su 8º trofeo en Londres, su segundo Grand Slam del año, y triunfaba en su 5ª final del 2017 para volver a superarse, para volver a marcar récords, para confirmar que seguía siendo el mejor de la historia. Federer no se cansó de hacer historia y para 2018 la siguió rompiendo en grande. En cuanto a títulos, dejó la cifra de mayor números de Grand Slams individuales en 20, cuando se alzó con el trofeo de ganador en el pasado Open de Australia, logrando ser el tenista con más victorias en Melbourne con 94 y el campeón más viejo del torneo desde la edición de 1972. El US Open dejó en 74 el mayor número histórico de apariciones en un torneo de Grand Slam, alcanzado la semifinal en 43 de ellos y la final en 30 ocasiones, números absolutamente increíbles. También se convertía en el tenista con mayor número de cuartos de final en un Major con 53. Con el título levantado en Stuttgart, Roger dejó en 18 el mayor número de trofeos sobre hierba, siguiendo con el mejor porcentaje de victorias sobre césped en la era Open con 83.13%. En Wimbledon, aunque no pudo ganar, se convirtió en el tenista con más partidos ganados allí, con 95. Ya a final de temporada, Roger se convirtió en el poseedor de mayor número de finales en un mismo torneo, en Basilea con 14, y dejó en 16 el número de participaciones en la Copa de Maestros, alcanzando 15 veces la semifinal. De cara a 2019, su majestad tenía planteado convertirse en el tenista más veterano en ganar un Grand Slam con 37 años. Sin embargo, no pudo defender su título en el Abierto de Australia, aunque sí se mantuvo como número 3 del mundo. En esa temporada, Federer ganó su 28º y último título de Masters 1000 en Miami y el último título de su carrera en Basilea. He's done it. Phenomenal from Federer. Each year he seems to get better and better. Terminó su rivalidad profesional con Rafael Nadal en las semifinales de Wimbledon y disputó su 12ª y última final importante de su carrera, perdiendo ante Novak Djokovic. Finalmente, Federer hizo su última aparición en un torneo de Masters 1000 en Shanghái, así como sus últimas apariciones en el Abierto de Estados Unidos y las ATP Finals. Las molestias en su rodilla derecha fueron acrecentándose y en 2020 se sometió a una cirugía y luego en 2021 informó que se operaría por tercera vez la rodilla derecha en un lapso de año y medio. Debido a la osteoartritis que tanto lo afectó en los últimos años, su majestad anunciaba su retiro del tenis profesional en septiembre de 2022 a los 41 años. El último partido de su majestad fue el 7 de julio de 2021, cuando perdió en la cancha central en los cuartos de final de Wimbledon por 6-3, 7-6 y 6-0 ante el polaco Hubert Hurkacz. Se retiraba con un total de 103 títulos en su currículum y 1.251 victorias. Entre
Entre sus logros, Federer fue el más longevo número 1 del mundo en la historia del ranking de la ATP y llegó a ser quien más semanas consecutivas se mantuvo allí, aunque después sería eclipsada por Djokovic. Federer presume 20 títulos de Grand Slam, terminó 5 temporadas en la cima del ranking mundial y ayudó a crear una era dorada del tenis masculino con sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic. Nadie ha tenido un dominio como el que mostró Federer en el punto más alto de su carrera, incluyendo 10 finales consecutivas de Grand Slam, de las que ganó 8, de 2005 a 2007, una racha que también se extendió a 18 de 19 finales de torneos Major en 2010. Como dato de color, a lo largo de su carrera, Roger Federer se embolsó cerca de 130 millones de dólares, lo que lo ubica en el tercer lugar de los tenistas con mayores ganancias después de Novak Djokovic y Rafael Nadal. En la actualidad, Federer y su familia dedican mucho tiempo al trabajo de caridad que realizan a través de la Fundación Roger Federer. Esta ha ayudado a más de 2 millones de niños en el sur de África y Suiza, brindándoles herramientas para la educación. Hasta aquí llegamos con este video de Su Majestad Roger Federer, la historia del retorno del rey, del campeón de campeones que ofreció el tenis más completo de su generación y cautivó los corazones de los aficionados de todo el mundo, con una asombrosa rapidez en la cancha y una poderosa mente tenística. Gracias por tanto, Roger, gracias Su Majestad. El mito se va, pero la gloria es eterna. ¿Qué te pareció la carrera de Federer? Como nosotros consideras que es el mejor tenista de todos los tiempos, ¿qué otra historia de éxito te gustaría conocer? Cuéntamelo todo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por tu preferencia e invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces. Así nos ayudas montones para seguir generando contenido como este. Recuerda activar las notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora sí, por mi parte es todo y nos vemos pronto en la próxima edición para vivir juntos una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.